Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. La noche del 11 de noviembre de 1973 caía sobre Zaragoza como un manto de frío y humedad. La calle Pignatelli, con su habitual trasiego de almas en pena y noctámbulos en busca de consuelo efímero, se iba sumiendo en una oscuridad salpicada por los nians de los bares y las luces mortecinas de las pensiones. El cierzo, ese viento terco y helado que azota la ciudad sin piedad, silbaba entre los aleros y se colaba por las rendijas de las ventanas, arrastrando consigo los secretos y las miserias de un barrio acostumbrado a todo, o a casi todo. En el número 54, en una modesta pensión regentada por Asunción Pardos, una mujer de carácter recio y corazón curtido por los avatares de la vida, el silencio comenzaba a ganar la partida al bullicio del día. La mayoría de los huéspedes, hombres solos y trabajadores de paso, ya se habían recogido en sus habitaciones, buscando el calor de las mantas y el olvido en el sueño. Pero en una de aquellas habitaciones, la número 6, el sueño no llegaba. María del Carmen, una joven de apenas 20 años que ejercía la prostitución en las inmediaciones, sentía una inquietud que no lograba aplacar. Hacía un rato que había escuchado ruidos extraños en la habitación contigua, la número 7, ocupada por José María Rabadán, un joven chapista de 23 años, y su novia, una muchacha llamada María Pilar, de tan solo 16. Habían llegado a la pensión hacía pocas semanas, una pareja aparentemente normal, aunque en aquel microcosmos de existencias al límite la normalidad era un concepto difuso. Los ruidos habían sido sordos, como de golpes, seguidos de un silencio aún más pesado, más denso que el humo de los cigarrillos que se consumían en los ceniceros del pasillo. El instinto, esa brújula infalible de quien vive en el alambre, le decía a María del Carmen que algo no iba bien. Se lo comentó a su compañero, pero él, más preocupado por el frío que se colaba por la ventana, le restó importancia. Las discusiones de pareja eran el pan de cada día en aquella casa. Sin embargo, la joven no conseguía tranquilizarse. El silencio que ahora reinaba en la habitación de al lado era un silencio antinatural, un silencio que gritaba. Mientras tanto, en la penumbra de la habitación número 7, el aire se podía cortar con un cuchillo. José María Rabadán contemplaba el cuerpo inerte de María Pilar, tendido sobre la cama. La ira, una bestia ciega y descontrolada que había anidado en su interior durante demasiado tiempo, se había desatado con una furia devastadora. Los celos, las discusiones por dinero, las frustraciones acumuladas, todo había confluido en un torbellino de violencia que había culminado en la tragedia. La había golpeado, primero con los puños, luego con un martillo que guardaba en su caja de herramientas. La sangre, oscura y espesa, manchaba las sábanas y la pared, un testimonio mudo de la brutalidad del acto. Ahora, con el corazón martilleándole en el pecho y el sudor frío recorriéndole la espalda, Rabadán se enfrentaba a la cruda realidad de lo que había hecho. El pánico se apoderó de él, un miedo cerval que le paralizaba los músculos y le nublaba el entendimiento. Tenía que deshacerse del cuerpo. Tenía que borrar las huellas de su crimen. La idea, macabra y desesperada, surgió en su mente como un relámpago en medio de la tormenta. Si no había cuerpo, no había delito. Era una lógica retorcida, la lógica de un hombre acorralado por sus propios demonios. Con una determinación febril, comenzó la tarea. Arrastró el cuerpo de María Pilar hasta el pequeño cuarto de baño de la habitación. Con las herramientas de su oficio, las mismas que utilizaba para moldear el metal y reparar las abolladuras de los coches, se dispuso a desmembrar el cadáver. El sonido de la sierra, amortiguado por las paredes de la pensión, se mezclaba con el ulular del viento en el exterior. Durante horas, en una labor grotesca y demencial, Rabadán se dedicó a descuartizar a la joven que había sido su novia. El olor metálico de la sangre impregnaba el aire, un hedor nauseabundo que se adhería a la ropa y a la piel. La noche avanzaba, implacable, y con ella, la locura de un hombre que había cruzado el umbral de la humanidad. Al amanecer, cuando los primeros rayos de un sol pálido y enfermizo se filtraban por la ventana, la tarea estaba casi completada. Los restos de María Pilar, envueltos en bolsas de plástico y metidos en maletas y cajas, esperaban su destino final. Rabadán, exhausto y con la mirada perdida, sabía que tenía que actuar con rapidez. Salió de la pensión con una de las maletas, la más pesada.
Caminó por las calles aún desiertas de Zaragoza, con el corazón en un puño y la mente en blanco. Se dirigió hacia el Canal Imperial, ese río artificial que atraviesa la ciudad como una cicatriz de agua turbia. Sin dudarlo, arrojó la maleta al canal, observando cómo se hundía lentamente en las profundidades, llevándose consigo una parte del horror. Durante los días siguientes, repitió la operación. Viajó en tren hasta Gallur, un pueblo cercano, y arrojó otra maleta al Ebro desde el puente de hierro. El torso, la parte más difícil de ocultar, lo enterró en un descampado a las afueras de la ciudad, en el término de Garrapinillos. Creía haber cometido el crimen perfecto. Había borrado a María Pilar de la faz de la tierra. Pero los secretos, por muy bien guardados que estén, tienen la mala costumbre de salir a la luz. Y en la calle Pignatelli, los secretos viajaban de boca en boca, susurrados en los bares y en las esquinas. La ausencia de María Pilar no pasó desapercibida. Algunos vecinos comentaron que la pareja había discutido con frecuencia en los últimos tiempos. La propia dueña de la pensión, Asunción Pardos, comenzó a sospechar. Rabadán se había quedado solo en la habitación, y su comportamiento era cada vez más extraño. Se pasaba el día encerrado, y por la noche salía con un misterioso sigilo. Un día, mientras hacía la limpieza, la señora Asunción notó un olor extraño que provenía de la habitación número 7, un olor dulzón y penetrante que le revolvió el estómago. Además, descubrió manchas rojizas en el suelo y en las paredes, manchas que Rabadán había intentado limpiar sin éxito. El miedo se instaló en el corazón de la mujer. Sabía que algo terrible había sucedido entre aquellas 4 paredes. No fue la única en notar que algo andaba mal. María del Carmen, la joven de la habitación de al lado, no podía quitarse de la cabeza los ruidos de aquella noche. Se lo contó a otras compañeras, y juntas ataron cabos. La desaparición de María Pilar, el comportamiento huraño de Rabadán, el olor nauseabundo que a veces se filtraba por el pasillo. La inquietud se convirtió en certeza. Decidieron acudir a la policía. Al principio, los agentes se mostraron escépticos. En un barrio como aquel, las desapariciones eran algo relativamente común. Muchas mujeres iban y venían sin dejar rastro. Pero la insistencia de las jóvenes y el testimonio de la dueña de la pensión acabaron por convencerles de que debían investigar. El 15 de enero de 1974, 2 meses después de la desaparición de María Pilar, la policía se presentó en la pensión de la calle Pignatelli. Llamaron a la puerta de la habitación número 7. Rabadán, pálido y demacrado, les abrió. Los agentes entraron y, a pesar de los esfuerzos del joven por ventilar la estancia, el olor a muerte seguía flotando en el aire. Durante el interrogatorio, Rabadán se mostró nervioso y contradictorio. Negó saber nada del paradero de su novia. Dijo que se había marchado después de una discusión, que se había ido con otro hombre. Pero su coartada era débil, llena de lagunas. Los policías, curtidos en 1000 batallas, sabían que mentía. Procedieron a registrar la habitación. No tardaron en encontrar las pruebas que buscaban. Debajo de la cama, descubrieron herramientas manchadas de sangre. En el armario, ropa de mujer con restos biológicos. Y en el cuarto de baño, a pesar de la minuciosa limpieza, los análisis con luminol revelaron la presencia de una gran cantidad de sangre. Rabadán fue detenido y trasladado a comisaría. El interrogatorio fue largo y tenso. Durante horas, el joven chapista mantuvo su versión de los hechos. Pero la presión de los investigadores y el peso de las pruebas en su contra acabaron por derrumbarle. Se vino abajo y confesó. Con una frialdad que heló la sangre de los policías, relató con todo lujo de detalles lo que había hecho. Contó cómo había matado a María Pilar a golpes, cómo la había descuartizado en la bañera, cómo se había deshecho de los restos en el Canal Imperial, en el río Ebro y en un descampado de Garrapinillos. La confesión era tan espeluznante, tan inhumana, que a los propios agentes les costaba creer lo que estaban escuchando. Aquel joven de apariencia anodina, aquel chapista de manos hábiles, se había convertido en un monstruo. La noticia del crimen conmocionó a la ciudad de Zaragoza. La prensa se hizo eco del suceso, bautizándolo como el crimen de la calle Pignatelli. La historia de José María Rabadán, el descuartizador, ocupó las portadas de los periódicos y abrió los informativos de la radio y la televisión.
La gente no hablaba de otra cosa. El horror se había instalado en el corazón de la ciudad, un horror que tenía como escenario una modesta pensión de un barrio marginal. La calle Pignatelli, acostumbrada a las sombras, se vio de repente iluminada por los focos de la actualidad. Periodistas y curiosos se agolpaban a las puertas del número 54, intentando arrancar un testimonio, una imagen, un trozo de aquella historia macabra. La policía, siguiendo las indicaciones de Rabadán, inició la búsqueda de los restos de María Pilar. Fue una tarea ardua y desagradable. Dragaron el canal Imperial y el río Ebro, y rastrearon el descampado de Garrapinillos. Poco a poco, fueron encontrando las maletas y las bolsas con los trozos del cuerpo de la joven. El hallazgo de cada resto era un nuevo golpe para una sociedad que intentaba asimilar lo incomprensible. El torso fue lo último en aparecer, enterrado a poca profundidad en la tierra helada del invierno. El puzzle macabro estaba completo. La barbarie tenía una víctima con nombre y apellidos, María Pilar, una adolescente de 16 años a la que le habían arrebatado la vida de la forma más brutal imaginable. El juicio contra José María Rabadán se celebró en la Audiencia Provincial de Zaragoza en octubre de 1974. La expectación era máxima. La sala de vistas estaba abarrotada de periodistas y público. Rabadán, sentado en el banquillo de los acusados, se mostró frío y distante durante todo el proceso. Escuchó los testimonios de los testigos, las acusaciones del fiscal y los alegatos de su abogado defensor sin inmutarse. Parecía ausente, como si aquello no fuera con él. La defensa intentó alegar un trastorno mental transitorio, una enajenación provocada por los celos y la ira. Pero los informes psiquiátricos no respaldaron esta tesis. Los peritos determinaron que Rabadán era plenamente consciente de sus actos, que había actuado con una premeditación y una frialdad escalofriantes. El fiscal solicitó la pena de muerte, la máxima condena que contemplaba el Código Penal de la época. La sociedad, horrorizada por la brutalidad del crimen, clamaba por un castigo ejemplar. La figura del garrote vil, ese instrumento de ejecución que parecía sacado de otra época, sobrevoló la sala del juicio. Sin embargo, la sentencia final fue de 30 años de reclusión mayor, la pena inmediatamente inferior a la capital. El tribunal tuvo en cuenta la atenuante de confesión, aunque el relato de los hechos que hizo Rabadán estuviera desprovisto de cualquier atisbo de arrepentimiento. José María Rabadán fue trasladado a la prisión de Torrero, en Zaragoza, para cumplir su condena. Su historia, sin embargo, no terminó ahí. Se convirtió en un preso famoso, el descuartizador de la Pignatelli. Su caso fue estudiado por criminólogos y psiquiatras, que intentaban desentrañar los misterios de una mente capaz de concebir y ejecutar un acto tan atroz. Con el paso de los años, el recuerdo del crimen se fue diluyendo en la memoria colectiva de la ciudad. La calle Pignatelli recuperó su ritmo habitual, su trajín de luces y sombras. La pensión del número 54 siguió alojando a almas solitarias y a parejas de paso. Pero la mancha del horror nunca se borró del todo. La habitación número 7 quedó marcada para siempre, un espacio donde la violencia había dejado una huella indeleble. Rabadán cumplió su condena íntegramente. Salió de la cárcel en el año 2004, convertido en un hombre de mediana edad, con el pelo cano y la mirada gastada. Intentó rehacer su vida, vivir en el anonimato. Pero el estigma del crimen le perseguiría siempre. Su nombre quedaría para siempre ligado a la crónica negra de España, a uno de los sucesos más espeluznantes de la historia reciente de Zaragoza. El crimen de la calle Pignatelli fue mucho más que un simple asesinato. Fue un espejo en el que la sociedad se vio reflejada, un espejo que devolvía una imagen incómoda y perturbadora. Reveló la existencia de un mundo subterráneo, un mundo de miseria y marginación que convivía con la ciudad próspera y moderna que se estaba construyendo. Puso de manifiesto la violencia soterrada que late en el corazón de las relaciones humanas, la facilidad con la que la pasión puede convertirse en odio, y el odio en muerte. Y dejó una pregunta flotando en el aire, una pregunta que todavía hoy sigue sin respuesta. ¿Qué lleva a un ser humano a cometer un acto de una crueldad tan extrema? La historia de José María Rabadán y María Pilar es una historia de amor y de muerte, de celos y de locura. Es una tragedia que se desarrolló en el escenario de un barrio humilde, entre las paredes de una pensión anónima. Es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la oscuridad que puede albergar el alma humana.
Y es, sobre todo, una herida en la memoria de Zaragoza, una herida que, a pesar del paso del tiempo, nunca ha llegado a cicatrizar del todo. La calle Pignatelli sigue ahí, con sus bares y sus pensiones, con sus luces de neón y sus sombras alargadas. Y en algún rincón de esa calle, en la memoria de sus muros, todavía resuena el eco de una noche de noviembre en la que el horror se hizo carne y la sangre manchó las sábanas de una modesta habitación de alquiler. El cierzo sigue soplando, arrastrando consigo los secretos de la ciudad, susurrando historias de amores rotos y de vidas truncadas. Y entre esas historias, la del crimen de la calle Pignatelli ocupa un lugar destacado. Un lugar oscuro y terrible, un lugar del que es imposible escapar. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.